Hoy tenemos el gusto de traer a la mesa el tema del trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? El TEA. Y gracias también a la compañía que nos está dando hoy el apoyo a la organización Mariposa Azul. Hoy contamos con doña Liliana Solano, que es educadora especial y psicopedagoga. También tenemos a Paola Vega Mena, que es activista de los derechos humanos, y a doña Shirley Zúñiga Villalobos, que es planificadora. Todas son miembros de esta organización y van a estar hoy con nosotros aportándonos, conociendo un poquito sobre el tema. Creo que esto para todos es importante conocer un poquito más, y la verdad que desde la Municipalidad de Santa Bárbara le agradecemos muchísimo este ratito que nos van a regalar. Así que Paola, quedan ustedes abiertos aquí a comentarnos. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos llegar con esta hermosa charla sobre lo que es el trastorno del espectro de autismo. La organización Mariposa Azul está muy agradecida con la municipalidad por abrirnos las puertas y querer empaparse un poco sobre lo que es este tema. Acá somos un grupo entre mamás y profesionales quienes se han dedicado a una noble causa, que es pues velar no solo por los derechos, sino también porque nuestros chicos dentro del trastorno del espectro autista sean chicos totalmente funcionales y sean que logren integrarse en una sociedad equitativa, en igualdad de oportunidades, y donde pues también vayamos abriendo brecha para tratar de tener sobre todo no solo inclusión, sino también tener equidad, una sociedad donde todos podamos vivir con las diferentes capacidades que tiene cada ser humano. Les presento a la compañera Liliana Solano Aguilar y a la compañera Shirley Zúñiga Villalobos. Mucho gusto. Mucho gusto a todos, bienvenidos, ojalá sea de mucho provecho. Bueno, para comenzar y para sentirnos un poquito relajados, esta charla que le traemos es una charla donde pues mediante profesionales nos han ayudado a poder no solo redactar el documento, sino ayudarnos a empaparnos en información para llegar a donde cada uno de ustedes y hacer que puedan entender un poco más allá de qué es el autismo, qué conlleva. Entonces vamos a empezar como la presentación. Si usted nos ayuda, Daya. Ok. ¿Qué es el TEA? El trastorno del espectro del autismo, TEA, es una alteración neurológica que afecta el modo en que la persona ve el mundo, actúa recíprocamente con otras personas y procesa la información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente es un estereotipo que solo las personas con TEA tienen su forma de ver el mundo, y no es así. Las personas con TEA tienen una alteración neurológica. Esto hace que afecte la forma en que ellos puedan ver el mundo y interactúen con otras. Esto no quiere decir que porque es una persona con TEA va a vivir en su propio mundo y tiene que estar aislada. Lo que nosotros como organización tratamos es de más bien que se logre la integración, de que los chicos, a pesar de su diagnóstico, la sociedad logre estar de una manera equitativa y en igualdad de condiciones, para que todos podamos convivir el uno con otro y aprendamos las diferencias que pueden haber y aprendamos a vivir con ellas. La siguiente, por favor. El trastorno en las personas se presenta con un conjunto de características que se diferencian del patrón esperado o típico del desarrollo, y que a su vez estas características pueden presentarse de manera diversa y particular en cada una. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas dentro del trastorno del espectro del autismo van a tener las mismas características, o en todas se van a presentar de la misma forma. El trastorno es, bueno, una infinidad, ¿verdad? Por eso precisamente se le llama trastorno, porque no todos son iguales, y aunque algunos comparten las mismas características pequeñitas en ciertas cosas, no a todos los chicos se les va a presentar de la misma manera. Tal vez ahí si la compañera Liliana nos introduce un poco más desde la parte de psicopedagogía. Muy bien, gracias, Pau. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Y como explicaba Pau, el trastorno del espectro del autismo
tiene muchas y múltiples características diferentes, no porque todos los chicos estén diagnosticados como personas con autismo quiere decir que todos van a presentar las mismas características. Por eso también está dentro de un espectro que va a variar dependiendo también de la familia donde se desenvuelva, de todo el transcurso de la maternidad de la madre, o sea que múltiples factores van a hacer que un chico y otro vayan a ser diferentes en su trastorno del espectro del autismo. Algunos podrán mirar a los ojos, otros no van a mirar a los ojos, algunos van a presentar estereotipias y otros no, o colalias, que es una repetición de palabras, otros no. Otros van a ser más sociables, otros menos sociables. Entonces, es importante como conocer bien cuáles son las características para dejar de etiquetar, ¿verdad?, a las personas, porque si alguno ve a los ojos, entonces no, ese no tiene autismo porque ve a los ojos, ¿verdad? Sino que son múltiples características que los definen y que todos son diferentes. Gracias, compañero. Con gusto. Quisiéramos decirles, ¿verdad?, todos que si en transcurso de la presentación alguno tiene una consulta referente al tema, pues estamos totalmente en la apertura de responderla, ya que contamos con la profesional para que nos ayude a evacuarla si fuera necesario. ¿Nos ayudas con el siguiente dato, por favor? ¿Qué es un espectro? Las personas somos diversas, diferentes y únicas, cada una con su propio estilo y manera de estar en el mundo, como en el espectro de la luz. Todos simbolizamos un tono diferente. Bueno, yo no sé si ustedes han podido ver en algún momento un vasito de agua cuando le cae un rayito de luz. Cuando este rayito de luz o de sol cae, se da en diferentes tonalidades. Se compara mucho con el espectro de la luz, porque como decía la compañera Ileana, todos son sumamente diferentes y todos de alguna manera simbolizan un tono diferente. ¿Nos ayudas con la siguiente, Daniela, por favor? Autismo. Según el modelo social de la discapacidad, se refiere a las personas que forman un subconjunto de neurodiversidad, que pueden percibir la realidad de manera distinta. Bueno, como lo hablábamos al principio, ¿verdad? La discapacidad de las personas con autismo no está casi siempre en su físico, sino se encuentra a nivel neuronal, lo cual es un poco más difícil de ver, ¿verdad? O que la sociedad como tal lo perciba. Por ejemplo, pasa mucho que cuando tenemos un chico con autismo y pues su discapacidad no está a nivel físico, sino a nivel cognitivo o neuronal, muchas personas tienden a etiquetar un poco, más cuando los ven en los puestos de discapacidad, no los ven con el bastón, no los ven con un supervito, no los ven con una silla de ruedas, entonces se tiende a etiquetar un poco más, pero realmente hay que saber que, bueno, hay discapacidades que no son solamente físicas, sino que hay una discapacidad también neuronal y una discapacidad también a nivel psicológica, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo tengamos muy, muy claro, porque definitivamente muchas veces el perjuicio social, cuando nos encontramos en una fila de banco, por ejemplo, un niño con autismo puede ser en algunos casos muy parecido a un niño digamos, un niño típico, por decirlo así, ya que su discapacidad no se ve en su físico, y a veces la gente tiende un poco a juzgar, a criticar, pero nosotros también queremos como organización que se sepa que también existe este tipo de discapacidad y que muchas veces nuestros hijos sufren un tipo de discriminación por esto mismo, ¿verdad? Porque la sociedad como tal está acostumbrada a que la discapacidad solamente se lleva física. Y no, en este caso, como se lleva a nivel de neurodiversidad, que no se puede ver a los ojos de cada persona, sino que ya hay que conocer un poquito más para entrar en el asunto. ¿Alguna pregunta por acá? ¿No? Bueno, seguimos. Ok. Enfermedad o condición. Ok,
Vamos a aclarar. Una enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o alguna de sus partes debido a una causa interna o externa, que es una condición, naturaleza o conjunto de características propias de un ser o de un conjunto de seres. Tal vez, Ileana, ahí si nos ayudas un poquito a hacer la comparación para que nos quede claro a todos cuál es la diferencia entre que el TEA no es una enfermedad, sino es una condición. Muy bien. Resulta que cuando nosotros tenemos una enfermedad, por ejemplo, una tos, una gastritis, una colitis, vamos al médico y el médico nos va a dar un tratamiento para aliviar y mejorar nuestra enfermedad o para erradicar nuestra enfermedad, nuestro dolor de cabeza, X o Y enfermedad que tenemos. Entonces es tratada por medio de medicamentos. Cuando hablamos de una condición, es algo que permanece durante toda la vida. Se nace y se muere con esa condición. ¿Puede mejorar? Sí, puede mejorar con estímulos, con apoyos, con toda la ayuda que se le pueda dar, pero si yo nazco como una persona con autismo, muero como una persona con autismo, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde es importante clarificar la diferencia entre enfermedad y condición, porque a muchos papás que tienen hijos con trastorno del espectro del autismo, tratan de venderles curas para el autismo, ¿verdad? Si son alimentación, que si es medicamento, que si son terapias que van a quitar el autismo, y el autismo no se quita, ¿verdad? Si dentro de ustedes hay familias de personas con autismo, o tienen hijos con autismo, familiares o amigos, que sepan que es una condición, ¿verdad?, permanente y que no va a cambiar, porque se va a mantener, pero lo que va a cambiar son las habilidades que se puedan desarrollar dependiendo de la ayuda que se les brinde. Muchas gracias, Ileana. Bueno, es algo un poco complejo, pero espero que les haya quedado un poco claro. Cuando a nosotros nos dan el diagnóstico de nuestros hijos, lo primero que uno lo ve es como una enfermedad, cuando uno se da cuenta que no, que es una condición, y que a pesar de que es una condición con la que nace y con la que se muere, se puede dejar en claro que esta condición se puede modificar, puede cambiar, y esto depende mucho del trabajo que se le dé de la mano de profesionales y también del trabajo que se lleve en casa, ¿verdad? Gracias, señor. El origen de la condición del autismo aún no está claro. Los científicos continúan investigando sobre ello. Lo que sí está claro es lo siguiente. El autismo tiene un origen genético, por lo que si en una familia se presenta un caso, es muy probable que se presenten casos en el entorno familiar. Bueno, al principio se había dicho que no, que el autismo no era genético, ya se comprobó que sí, el autismo es genético. Se presenta más casos en hombres que en mujeres, mas sin embargo las mujeres no están exentas de esto, ¿verdad? Lo que pasa es que la mujer usualmente tiende a tener un camuflaje social más habilidoso que el de hombre, y a nivel neuronal está comprobado que la mujer logra adaptarse más al entorno social que el hombre, por lo cual es mucho más difícil el poder llegar al diagnóstico de autismo que en cuanto al hombre se le dificulta un poco más. Se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y perdurará a lo largo del ciclo de la vida, bueno, del embarazo, el desarrollo del bebé, y conforme van creciendo, como les repito, ¿verdad? El autismo es algo que uno se va dando cuenta poco a poco, y nuestra compañera Shirley más adelante nos va a dar su testimonio como mamá, donde pues se ve el proceso, ¿verdad? Yo he tenido que pasar un proceso con su hijo, donde pues uno como mamá muy consciente que hay algo que no está bien y que no encaja en el desarrollo de nuestros hijos. Ahí es donde se empiezan a dar las primeras alarmantes, se busca el profesional hasta llegar al diagnóstico. Cuando llegamos al diagnóstico, bueno, lo que procuramos es dar todo este tipo de terapias alternativas, buscar los profesionales apropiados para poder ayudarlos a que ellos logren hacer adultos funcionales. Hay que recordar que dentro del TEA hay 3 tipos de TEA, pero eso más adelante lo vamos a ir hablando para que les quede un poco más claro.
Existe mayor incidencia en hombres que mujeres. De cada 4 casos de hombre, hay 1 de mujer. Como les venía diciendo, pues a nivel neurológico es comprobado que la neuroplasticidad de la mujer tiene más adaptación para regenerar en ciertas áreas que el del hombre. No significa que no se pueda, sí se puede, pero para poder llegar a esta habilidad innata que ya viene la mujer por sí sola, al hombre hay que trabajar un poco más por medio de terapias. Esto, bueno, también tomando en cuenta, como les decía, que son 3 casos o 3 tipos de autismo que se manejan, que los vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Las personas con TEA se dice que son pensadores visuales, que tienen muy desarrolladas algunas de las áreas cerebrales que controlan la información visual, lo que no ocurre en áreas como la planificación y la toma de decisiones. ¿A qué nos referimos con que son pensadores visuales? Bueno, ellos necesitan muchas veces de algún sistema alternativo, por ejemplo, pictogramas. Hay chicos que ustedes les dicen, es que les estoy diciendo y él no entiende que el zapatito va así o así. Bueno, estos chicos necesitan de fotitos de ir enseñando, bueno, cuando te levantas, te bañas, te levantas, sales de la cama, tendemos la cama, nos lavamos los dientes, vamos al baño, y todo esto a ellos les va ayudando a ir organizando su día a día. Muchas de las áreas de ellos cerebrales se controlan mucho a través de la información visual. En el caso de mi hijo, es un niño que no me entendía, y cuando empezamos a integrar todas estas fichitas o estas fotos o pictogramas, como se llaman, fue cuando él fue interiorizando y pudo ir desarrollando mucho más fáciles las tareas del día a día. En la toma de decisiones y la planificación, bueno, tal vez Ileana ahí nos puede aportar un poquito más desde la parte técnica, ¿verdad? ¿Cómo es que se manejan ellos? Bueno, ellos son regularmente estructurados, ellos necesitan de rutinas diarias, se les dificulta mucho los cambios, sobre todo los cambios que son impredecibles, ¿verdad? Que suceden de un momento a otro. Ellos necesitan estar avisados de qué es lo que va a cambiar o de qué es lo que sigue, lo que van a hacer, porque manejan también muchos estados de ansiedad. Entonces ellos siempre quieren saber qué sigue y cómo va a estar estructurado el día. Por eso tan importante las agendas, ¿verdad? Que las agendas se hacen con pictogramas, como lo estaba explicando Pau, con dibujitos de todo lo que tienen que hacer durante el día, para que ellos no generen ansiedad por no saber qué es lo que sigue, ¿verdad? Los cambios abruptos a ellos les va a significar estados de ansiedad y muy posible crisis sensorial debido a los cambios repentinos y bruscos, ¿verdad? Entonces, es toda una dinámica que ellos pueden lograr muchas cosas, pero que también hay que tomar en cuenta sus características para poder ayudarles en forma correcta y ellos puedan seguir avanzando, ¿verdad? Sí, son muy visuales, todo tiene que ser con dibujos porque a ellos se les hace más fácil memorizar un dibujo o interpretar un dibujo que una palabra, ¿verdad? Entonces, es un cerebro cambiante, es un cerebro que es diferente, ¿verdad? En algunas neuronas se conectan diferente. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo cómo son y en qué les podemos ayudar, ¿verdad? Yo creo que aquí una de las cosas más importantes es cuando los topamos en la calle. Por ejemplo, ustedes que trabajan con personas, ¿verdad? Que atienden mucho público ahí en la municipalidad. Estos chicos, por ejemplo, muchos de ellos no les gusta que los toquen, que les toquen la cabeza o que les toquen el hombro. Otros no les va a gustar que les hablen o los tonos de voz de la persona. Algunos otros no van a resistir que haya muchas personas juntas, ¿verdad? Entonces,
como decía Paola, al no verse la discapacidad que ellos tienen, muchas personas los toman como personas regulares, ¿verdad? Entonces, qué lindo, le tocan la cabeza o los dejan esperar mucho en la fila, y eso pues va a causar un problema sensorial en ellos y una posible crisis. Por eso es que se trabaja muy fuerte con esta población y con la ciudadanía para que comprendan el tipo de discapacidad que estas personas poseen y también de sus habilidades para que ellos sean incluidos en la sociedad de forma correcta, ¿verdad? Muchas gracias, Ileana. Dayana, si nos ayudas con la siguiente diapositiva, aquí podemos ver claramente sobre lo que les hablábamos de la memoria visual. Es justamente el paso a paso de cómo una tarea tan simple, tan cotidiana del día a día hay que desarrollarla con ellos, no solo en casa, sino también en cualquier entorno que ellos se encuentren, casa, escuela, algún familiar, no sé, que a veces nos llevamos al mall. Entonces, muchas veces tenemos que manejarnos con libretas, donde si sabemos que de alguna manera no logramos que ellos interioricen el paso que vamos a dar, lo manejamos mediante este tipo de figuras que ustedes ven acá. Estos son pictogramas. Aquí pueden ver, por ejemplo, donde se indica la pasta de diente, sale, vemos el cepillo, cómo colocamos, cómo vamos a lavar y los debidos procesos. Y esto es algo mínimo, porque aunque ustedes no lo crean y parezca pues un poco irónico, esto se maneja en todas las áreas. En la hora de comer, en la hora de cómo comportarse a nivel social, cuando ellos necesitan, por ejemplo, intercambiar una actividad, necesitamos anticipárselos mediante este sistema de pictogramas. Este es uno de muchos sistemas que hay. El que se utiliza más es este sistema, ya que es muy funcional, más no significa que a todos los chicos les va a funcionar, pero esto es parte del día a día, como una persona con autismo tiene que ir interiorizando necesidades tan básicas. Llega al punto en que usted ha trabajado tanto en esto que se elimina por completo. Se anda como plan B en el bolsito. En el caso de mi hijo de 9 años, a los 3 años teníamos que andar con esto por todo lado y a la fecha ya no es necesario. A la fecha ya él entiende cómo es cada uno de los procesos, y si por A por B vamos a un lugar donde no sabemos cuál va a ser la dinámica, bueno, pues entonces buscamos mediante internet cómo tener algún tipo de imágenes para explicarle precisamente por esa parte que nos comentaba la profesional Ileana, de que al cambiar la rutina muchas veces ellos no entienden y tienden a tener una crisis. Entonces lo mejor y lo ideal es ir trabajando esto con ellos día a día y llevar una manera alterna, ¿verdad? Nosotros como papás en el bolso. Y esto es importante que ustedes lo sepan, como decía Ileana, porque ustedes trabajan con personas, y si en algún momento lo ven, nosotros hemos procurado incluso que en laboratorios clínicos se maneje este tipo de pictogramas para que los chicos no entren tanto en crisis, porque muchas veces no era tanto el llevarlo a que le sacaran la sangre, sino me están llevando a algo que yo no sé qué es lo que me están haciendo. Entonces, cuando están los pictogramas, ellos logran interiorizar y se les explica mediante el dibujo. No es que ellos lo ven y ya, no, uno le dice, mira, vamos a hacer esto, seguidamente esto y esto, y cuando concluimos, vamos a llegar acá. Entonces ya lo tiene interiorizado y ha resultado mucho más satisfactorio, tanto para los profesionales como para el menor de edad. Este proceso ha ayudado a facilitar el proceso. Entonces, he aquí la importancia de tener todos estos sistemas. Gracias, Dayana. Acá, bueno, tenemos un estudio del autismo en el tiempo. De 1943 a 1963, el trastorno se le llamaba trastorno emocional o psicopsis infantil, producido por factores emocionales o afectivos inadecuados entre un niño y la figura de crianza. Padres y madres con incapacidad de proporcionar afecto necesario que favorece la participación de una alteración grave del desarrollo. Bueno, de 1993 a 1963, los profesionales decían prácticamente que lo que nuestros hijos tenían era simplemente una crianza inadecuada, o sea que éramos muy alcahuetas, y culpaban al papá precisamente por toda esta incapacidad de proporcionar todas las herramientas pues para llevar a sus hijos dentro del estereotipo que se imaginaba. En 1963
y 1983 se logra decir que son trastornos neurobiológicos. O sea, hay una alteración cognitiva no tan afectiva y la familia ya no es culpable, sino que más bien es un objetivo para la modificación de la conducta. Ya en este tiempo no se dice la culpa no es del papá ni la mamá porque los está criando mal, porque los deja ser berrinchosos, porque no le ponen control de límites, sino que ya sabemos que acá hay un trastorno neurobiológico. En 1983, a nuestros días, se descubre que esto viene más desde una perspectiva evolutiva, que va con una desviación evolutiva al desarrollo neurotípico humano, que explica el mejor desarrollo del humano al ser evidentes sus capacidades que pasan desapercibidas. Bueno, en esta parte, ¿verdad?, se logra determinar que, bueno, sí, no es un papá y una mamá o un familiar muy alcahueta o más bien que no pone control de límites. Ya sabemos que es una cuestión de neurológica, ¿verdad?, es un trastorno. Y bueno, desde acá lo que se trata de hacer es descubrir las capacidades que tienen para poder desarrollarlos y poder involucrarlos dentro de la sociedad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos muy rápido? ¿Quieren que bajemos un poquito más? ¿Están cómodos? Creo que vamos bien, Paola. Ok. Las principales características. Bueno, es dificultades en la interacción social, alteración en las actividades de comunicación verbal y no verbal, repertorio limitado de intereses y de conductas, comportamientos repetitivos, dificultad para afrontar cambios en sus rutinas y limitación para entender emociones, dificultad para entender las intenciones de los demás. Cuando decimos dificultades en la interacción social, es que muchas veces, como ellos no logran interiorizar lo que la otra persona le logra comunicar, entonces obviamente aquí pues va a haber un rechazo a comunicar lo que quiero o un rechazo a lo que esa persona me está tratando de dar o hacer entender. Las alteración en la actividad de comunicación verbal y no verbal. Bueno, muchos chicos dentro del trastorno del espectro de autismo, muchos chicos no logran ser verbales y hay que buscar sistemas alternativos de comunicación. Más sin embargo, hay chicos que se diagnostican no verbales y con mucho trabajo de profesionales, psicopedagogos, terapistas de lenguaje, maestros de enseñanza especial, transnacionales, se logra llegar, incluso como fue en mi caso de mi hijo, no hablaba y se le introdujo lesco, acompañado pues obviamente siempre de la oralización y logró hablar a los 6 años. Después de que un médico dijo, él no va a hablar. Ellos tienen intereses muy específicos. Si usted está con ellos y a ellos les gusta los dinosaurios, no te van a hablar de nada que no sea de dinosaurios. Y vos puedes llegar a hablarle de estrellas y puedes llegar a hablarle de otras cosas, pero ellos no les va a interesar y no van a desarrollar una conversación contigo que no tenga que estar relacionada con dinosaurios. Él es mi pequeño varón, para que lo conozcan. Comportamientos repetitivos, suelen hacer lo mismo una y otra vez y cuesta mucho sacarlos de ahí. Limitación para entender las emociones. Es una parte muy difícil y que necesita mucho del trabajo, porque no solamente va en la hora de expresar felicidad, tristeza, sino también va con la conducta social. Tal vez aquí, Liana, si nos puedes ayudar un poco más a reforzar esta área para entender por qué en ellos existe esta limitación en emociones y romper este estereotipo que hay, que ha venido muchos años atrás, donde dice que es que ellos simplemente son personas que no sienten. Muy bien, Pau, gracias. Bueno, empezando porque debemos de ir quitando estereotipos, ¿verdad? Como decía Pau, porque ya sabemos que no son niños que viven en su mundo, como decían las personas antes, ¿verdad? Sino que viven en nuestro mundo y son parte de ello. Lo que pasa es que tienen una forma diferente de interactuar con su medio ambiente, de tal forma que sus intereses son demasiado restrictivos. Entonces, cuando ellos trabajan por interés, por motivación, si algo les llama la atención, si algo les gusta, un color, una luz,
un personaje, entonces ellos van a interactuar, pero si definitivamente ese objeto o ese color o esa luz no les agrada o más bien les ocasiona pues un sentimiento aversivo, entonces ellos no se van a comunicar, no van a interactuar, ¿verdad? Con esas cosas. Entonces son diferentes formas de asimilar el contexto, ¿verdad? Donde se desenvuelven. En ocasiones los verán aleteando, ¿verdad? Como moviendo sus manitas o moviendo sus piecitos. Eso es para poder regularse, porque en ese momento puede ser que tengan mucho estrés o tengan una carga de emociones que ellos se desbordan, ¿verdad? Entonces el aleteo les permite a ellos, pues, de poder regularse un poco, ¿verdad? Entonces, esos son también comportamientos repetitivos, ¿verdad? También están las ecolalias que hablaba antes. Las ecolalias son repeticiones de palabras. Muchos niños repiten una sola palabra o muchos niños repiten solamente lo que dicen las fábulas que ven en el tele, las dicen como de memoria, ¿verdad? Como si tuvieran una memoria fotográfica, ellos repiten todas las fábulas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que si dejamos ese comportamiento repetitivo y no tratamos de mejorarlo, pues se va a limitar la capacidad de mejorar, ¿verdad? Y el desarrollar mayores habilidades. Entonces, por eso es que se trabaja mucho a nivel terapéutico y conductual con ellos, ¿verdad? Para que logren disminuir, digamos, las conductas que les impide acercarse más al medio que los rodea, ¿verdad? Sin dejar de aceptarlos por lo que son y por lo que tienen, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Las rutinas en ellos, como decía Paola, les cuesta mucho entender si uno está triste, si uno está enojado, si está feliz. Ellos no entienden de emociones, pero si uno poco a poco les va enseñando con pictogramas, con diferentes metodologías, ellos van aprendiendo, ¿verdad? Y también son muy literales. Ellos no comprenden un doble sentido, no comprenden un chiste. Por ejemplo, tuve un chico que uno de ustedes sabe que como costarricense tiene una costumbre de llamar cuando llueve muy fuerte que van a caer perros y gatos, ¿verdad? Uy, van a llover perros y gatos cuando está muy oscuro, ¿verdad? Entonces ese chico me decía que entonces que las gotas de lluvia iban a sonar guau guau y miau miau, ¿verdad? Porque son sumamente literales. Lo que usted le diga, eso es lo que van a hacer porque eso fue lo que entendieron. Un doble sentido, un chiste, una broma, para ellos es muy complicado comprenderla, ¿verdad? Gracias, Iliana. No sé qué les va pareciendo hasta acá, si van entendiendo un poco. Sabemos que es mucha información, sabemos que nos podemos sentir como un poquito aturdidos de tantas cosas, pero queremos saber que les está quedando claro que definitivamente, si tienen la duda, es el momento de hacerlo para poder evacuarlo de la manera más clara y más sencilla que se pueda, si me están entendiendo, si no me están entendiendo. Definitivamente estamos acá precisamente para dejar en ustedes esa espinita y que esto no solo se quede acá, sino que también poder llegar a reproducirlo en nuestros hogares, con nuestros vecinos y en nuestro trabajo, porque en realidad necesitamos que se conozca un poco más del TEA. Más que todo por lo que le decíamos, el TEA no es una discapacidad física, es una discapacidad cognitiva, es una discapacidad neurológica. Entonces necesitamos que la gente vaya rompiendo esos estereotipos que hay sobre la discapacidad, y no solo existe el TEA con esta condición de que no se puede ver, existen otros tipos de discapacidades, ¿verdad? Lo que pasa es que en el momento estamos hablando referente al TEA. Hola, creo que es importante acá, ustedes están haciendo mención de estas características en los niños, pero como mencionaba ahora la Iliana, esto nunca se cura, ¿verdad? O sea, no es un mito. A veces hablamos de que dice, bueno, se puede curar, o existe tal cosa para curarlo, porque es una condición, ¿verdad? Es una condición de vida. Estas características en las personas adultas se mantienen. Si no se han trabajado,
Sí, sí se mantienen. De hecho, la idea de un diagnóstico temprano precisamente es para poder modificar todo este tipo de características o conductas que ellos suelen tener. Por ejemplo, podemos tener o hemos visto en personas adultas dentro del trastorno del espectro del autismo que tienen comportamientos muy repetitivos y son personas muy funcionales. Son personas sumamente funcionales, pero es lo que nosotros le llamamos prácticamente TIPS, ¿verdad? Hay que recordar que el trastorno del espectro del autismo encaja un montón de comorbilidades, nos estamos hablando por encima, pero una persona diagnosticada dentro del trastorno del espectro del autismo puede tener más de 50 comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Más de 50 condiciones adicionales al TEA, que muchas veces se suelen confundir y se llega a dar un mal diagnóstico. Por eso siempre es importante buscar la ayuda de un neurólogo, un neurodesarrollista o de personal capacitado y certificado, porque muchas veces en el TEA, en personas adultas o incluso en niños, se llega a dar un mal diagnóstico porque dentro de estas comunidades, como quien dice, se llega a camuflar y no se llega a dar pues un diagnóstico certero. Entonces sí es importante saber que todas estas conductas se pueden mantener, pero lo que nosotros queremos tratar es de que se traten desde niños, ¿verdad? O incluso desde adultos. También los adultos se pueden tratar con terapias y se pueden ir modificando estas conductas. Es un poco más difícil, pero sí se puede. Ok, perfecto, Paula. Y tal vez, bueno, no sé si acá alguno más tendrá la pregunta, pero por ejemplo, no sé si esto estará más adelante en la presentación. ¿Cómo yo, como padre, madre o cuidador de un niño o una niña, puedo sentirme con la duda, ¿verdad? Porque no todos los niños van hacia el mismo nivel evolutivo de verdad, aprendizaje. Exacto. Entonces, en algún momento decimos, bueno, a los 2 años ya debería ser esto, a los 3 años ya debería ser esto otro. ¿Cuándo? ¿Con qué señales? Por eso te digo, no sé si más adelante lo está en la presentación. ¿Qué señales puedo hacer? Ahorita se hablaba del aleteo, ¿verdad? Que es algo muy característico. Bueno, no sé si creo que fue Ileana la que lo conversó. Como, ¿verdad? Las dudas que tal vez podamos tener las personas que estamos acá en la reunión o en el Facebook Live de la municipalidad, ¿cómo lo identifico? ¿Verdad? ¿Cómo puedo alertarme en dado caso de que, okay, debo buscar a un especialista o cómo debería yo asumirlo? Súper bien, mira, Yana, si pasamos, yo creo que su pregunta es muy importante, pasemos 2 diapositivas. Vamos a ver ahí las alteraciones en común. Entonces, esto va a responder su pregunta y creo que puede generar un poco más de dudas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ya un poco más sobre cuáles son estas o las cosas que nosotros tenemos que tener como en alerta. Para preocuparnos y ocuparnos en cuanto a buscar un diagnóstico. En ocasiones se prefieren la soledad, mostrando poco interés por los demás. Bueno, son chicos, adultos, que les cuesta estar en un lugar con mucha gente. Ellos se sienten más o mejor, más tranquilos o mejor estando solos. No les gusta mucho esa interacción social o ese roce social. Tienes intereses focalizados, algunos tienen intereses por los trenes, por los dinosaurios o los objetos redondos, etcétera. O sea, es como nos decía Ileana, ¿verdad? Ellos, no hay que, usted le puede hablar de como les decía, el dinosaurio, si ellos están interesados en la mariposa, todo va a ser mariposa. Y tienen un léxico increíble y ellos son constantemente, les encanta, buscan información, necesitan constantemente tener información sobre por qué las mariposas son así o por qué los dinosaurios, de qué años a qué años, tal cosa. Ellos es cuando hablábamos de que tienen intereses muy, muy fuertes hacia algo. A algunos les suele costar entender los sentimientos de los demás o expresar emociones de sí mismos, que es lo que nos compartía Ileana. Bueno, son chicos que muchas veces se caen y no lloran. Son chicos que muchas veces no entienden por qué usted está llorando o por qué usted está riéndose. No entienden la ironía. Incluso adultos, vieras que es una situación un poco complicada porque hemos conversado con adultos con TEA que tienen 33 años y hace un año los diagnosticaron y todavía
todas estas cositas que estamos aquí, usualmente solemos como recaer más en la parte donde ellos no suelen entender o expresar las emociones, entonces se les suele catalogar de personas frías o se les suele catalogar de adultos muy aislados, y realmente es porque no han tenido la educación necesaria para poder entender los sentimientos y para poder expresarlos. Y lo irónico es que yo con uno de estos muchachos de 35 años, después de 6 meses de estar en una universidad con él llevando un curso de estos, fue irónico ver cómo fue la evolución de él, porque la clase, a pesar de que iba dirigida para las personas dentro del trastorno, nos preparaba a nosotros como papás, pero la clase se adaptó a él totalmente, y al final del curso logramos ver en él una sonrisa, logramos ver en él donde él demostró definitivamente su felicidad al terminar el curso, cosa que antes los papás decían imposible. Con 30 y resto de años nunca lo hemos visto a él, y fue prácticamente el ir desarrollando todo el tema, ir entendiendo un poco, ¿verdad?, lo que llega a él a entender esto, ¿verdad? Y es una satisfacción inmensa la verdad. En la siguiente diapositiva, podemos ver que a algunos les cuesta mantener el contacto visual. Hemos escuchado de adultos que nos dicen que tener el contacto visual con otra persona es sentir como si le estuvieran clavando agujas en sus ojos. Llega a ser algo sumamente doloroso. Por eso muchas veces ellos no llegan a tener ese contacto visual y se llega a pensar que no hay un interés en la persona, pues por desarrollar una conversación o por tratar de estar dentro de un entorno social. Algunos pueden presentar una discapacidad intelectual asociada y otros presentar una capacidad intelectual por encima de la medida. Pueden desarrollar habilidades específicas en diferentes áreas como la música, el arte o las matemáticas. Hay un estereotipo que dice que las personas con autismo son sumamente inteligentes, y hay otro que dice que las personas con autismo no son funcionales, y realmente no es que sea así. Es que, por ejemplo, hay personas dentro del trastorno del espectro autista, llamemos niños o llamemos adultos, que se les ha ayudado desde pequeños, se les ha dado herramientas y ellos logran desarrollarse, tomando en cuenta que ellos son súper interesados en un tema en común, y ellos llegan al final hasta que lo desarrollen. Hay chicos dentro del trastorno del espectro del autista como les comentaba anteriormente, que tienen otra serie de comorbilidades, ¿verdad?, que ayudan a alterar. No sé, Ileana, si usted nos puede ayudar un poco más aquí desde la parte profesional. ¿Por qué existe este estereotipo, verdad, de que los chicos son o sumamente inteligentes o sumamente disfuncionales? Ok, como venimos hablando casi que desde el principio, todos son distintos y todos cambian, varían sus características, sus formas de pensar, ¿verdad? Esto también, recuerden que les hablábamos un poco de que ellos trabajan por motivación. Las áreas o los temas que los motivan, pues van a ser mucho más desarrolladas que las áreas que no los motivan y no les gusta. Por ejemplo, un chico puede desarrollar un inglés súper avanzado, pero en español resulta que no puede hacer una oración, ¿verdad? Pero puede hablar fluido y perfecto el inglés, igual como si les gusta el tema de dinosaurios, por ejemplo, se me ocurre, van a aprender todo sobre dinosaurios, los colores, los nombres, qué comen, cuándo se extinguieron, bueno, toda una cátedra de dinosaurios, pero vaya, pregúntele a usted por el proceso hidrológico, el ciclo hidrológico, ¿verdad? No lo saben, porque ellos tienen algunas áreas muy fuertes, pero también tienen áreas muy débiles, ¿verdad? Algunos van a tener también una discapacidad cognitiva, un retraso en el desarrollo, y algunos otros, pues no, ¿verdad? De eso va a variar de persona a persona. Gracias, Ileana. Es importante también recalcar que ellos, como cualquier otra persona, tienen habilidades especiales.
que sería súper bueno que ojalá todos ser humanos se nos desarrollen habilidades como la música, el arte, la matemática, ¿verdad? No solo los chicos dentro del trastorno del espectro del autismo, solamente que ellos suelen tenerlo un poco más fuerte precisamente por lo mismo, porque son chicos, chicas, jóvenes o adultos que se tienden a apasionar por algo y le dan continuidad, entonces tienden obviamente a sobresalir dentro de estas áreas, pues porque obviamente cuando a usted le interesa algo, usted lo desarrolla y lo desarrolla y lo desarrolla. Bueno, usualmente con ellos pasa lo mismo, lo que pasa es que ellos no se cansan de camino, ellos lo siguen hasta el final. Les cuestan mucho los cambios, como nos comentaba Iliana, ¿verdad? Siempre hay una forma muy rutinaria de hacer las cosas y cuando usted cambia las cosas abruptamente, en ellos suelen haber crisis conductuales o sensoriales. Sus juegos pueden ser repetitivos. Bueno, yo me di cuenta de que mi hijo algo no andaba bien por muchas cosas, ¿verdad? Pero parte fue por la manera en que él realizaba los juegos. Él nunca agarró un carrito para andarlo por las paredes o para andarlo en el zacate o encima del carro, nada. Él agarraba los carritos y los alineaba. Era una línea recta, puros carritos. Y si la sala medía 5 metros, de 5 metros al cuadrado eran carritos. Tienen dificultad para realizar ese juego simbólico. Exactamente esta parte, a mí una de las terapistas me dijo mucho que tenía que ver con la parte preconceptiva. O sea, la manera en que ellos tienen en la imaginación para jugar. Usted ve un carrito y yo me acuerdo que uno en la infancia agarraba ese carrito y ya usted se hacía en la montaña barriendo algo. Ellos usualmente no, ellos usualmente hay que irles desarrollando esta parte para que tengan un juego simbólico, llámese carrito, llámese muñeca, llámese trastitos. Esta parte me encantaría que nuestra compañera Iliana nos la comente, ya que ella es la profesional, ¿verdad? A esta parte, bueno, vamos a hablar mucho sobre los problemas sensoriales. Acá esto es algo muy característico de los chicos dentro del trastorno del espectro del autismo. Iliana, le dejo la presentación acá para que nos guíe un poco sobre esta área tan interesante y tan importante. Muy bien, tal vez la voy a ir resumiendo porque el área sensorial es muy extensa en realidad, pero vamos a tratar de resumirlo un poquito para que no se haga muy extenso. En cualquier otro momento podemos hablar solamente de la parte sensorial porque es bastante amplia. Ok, al ser una dificultad a nivel neurológica, obviamente tenemos que hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que nosotros tenemos, que está conformado por el cerebro, las terminaciones nerviosas que van hacia todos los sentidos. Todos conocemos que tenemos 5 sentidos que son los que nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Que la vista, el tacto, el gusto, el oído, el olfato. Pero también tenemos otros sentidos que están a nivel interno, como es el sentido del equilibrio, el sentido de la propiocepción, que es como yo manejo mi cuerpo en un espacio determinado, el vestibular, que es el del equilibrio, ¿verdad? Y también está el interoceptivo, que es cómo siento yo en algún momento, o sea, que si me duele el estómago, ¿qué tengo que hacer? O si me duele conocer que tengo un dolor o que tengo algo que me está disgustando. En el caso de ellos, al tener una alteración en sus neuronas, obviamente su sistema nervioso central va a estar alterado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la información que le llega del medio ambiente a través de sus sentidos no va a ser interpretada de la forma correcta, sino que en algunos casos la información va a ser muy abrupta, de tal forma que les suena a ellos o lo sienten como algo son muy sensibles, ¿verdad? Desarrollan mucha sensibilidad a nivel auditivo, a nivel visual, entonces no van a tolerar algún tipo de ruidos o algún tipo de luces. Por ejemplo, el sonido de una licuadora, el sonido de una moto, o depende del tono de la música, por ejemplo, ustedes van a ver que se tapan los oídos. ¿Y por qué se tapan los oídos? ¿Porque son mal educados? No,
sino porque no toleran ese ruido, porque a ellos les duele en los oídos ese ruido, ¿verdad? Entonces sí es muy importante conocer que en algunas cosas son muy sensibles, también van a tener dificultades muchos a nivel motor grueso, entonces los vamos a ver como chicos más torpes para correr, para saltar, para subir, para bajar. A otros les va a costar mucho todo lo que es la motricidad fina, les va a costar mucho hacer sus trazos, ¿verdad? Entonces ellos son personas que requieren de diferentes tipos de apoyo, ¿verdad? Para ese deterioro a nivel sensorial. Hay muchas terapias que se utilizan, por ejemplo está la terapia sensorial, que son las salas sensoriales. También hemos descubierto que las cajitas sensoriales, las botellas sensoriales. Hoy estábamos compartiendo en la página de la asociación que yo dirijo aparte, un cuento sensorial que les ayuda mucho a nivel metodológico a ellos también de ir percibiendo diferentes tipos de estímulos. Si bien es cierto, algunas cosas les cuestan, como interactuar con su ambiente porque son demasiado sensibles, o por el contrario, porque son muy tolerantes, como decía Paola, que se caen, se golpean y no lloran, ¿verdad? Y vienen rotos y nosotros no sabemos qué tan duro fue el golpe, ¿verdad? Sí es importante conocer. ¿Para qué? Para poder ayudarlos. ¿Y cómo vamos a ayudarlos? ¿Dejamos que sigan así? No es eso, sino que los tenemos que ayudar mediante un proceso sensorial, de terapia sensorial, para que ellos vayan mejorando todas sus áreas y que el cerebro vaya integrando mejor esa información que reciben del medio, ¿verdad? Ya sea a nivel auditivo, algunos no toleran olores. Además que ustedes tienen que entender que ellos son muy sinceros, ¿verdad? De alguna forma, si algo no les gusta, lo dicen tal cual. Es que usted huele feo, es que, ¿verdad? Ellos son así de literales y así de sinceros. Entonces, es importante como no molestarse, ¿verdad? Porque tal vez el perfume que se anda ese día para ellos es intolerable, y no porque sea feo, sino simplemente por su sensibilidad a nivel olfativo. Son muy selectivos a la hora de comer porque no toleran muchas texturas en los alimentos. Entonces son niños que regularmente piden comer casi que lo mismo siempre. Si comen arroz, solo comen arroz, y a los papás les cuesta mucho insertar otro tipo de alimentos. No quiere decir, como siempre se los he dicho desde el principio, que es que los vamos a dejar así, no. Pero sí hay que ayudarlos mediante diferentes terapias para que ellos logren asimilar otro tipo de alimento, para que a nivel olfativo vayan mejorando, a nivel oral, a nivel táctil. Algunos no van a tolerar las etiquetas de la ropa, otros no van a tolerar diferentes tipos de telas, ¿verdad? En la ropita, o siempre quieren andar en short, o siempre quieren andar descalzos porque no toleran los zapatos, o no toleran la línea que trae la media, que siempre está sobre los dedos del pie, ¿verdad? No toleran por colores, no toleran muchas cosas. Por eso tenemos que aprender a trabajar con ellos y también aprender a respetarlos, ¿verdad? En cierto momento en que nos topemos con un caso así. Yo creo que eso viene resumiendo un poco toda esta parte de la sensibilidad de ellos, ¿verdad? Para no hacerlo como muy largo. Igual si tienen alguna consulta la pueden ir haciendo con mucho gusto. Quería hacerles una pregunta acá que nos dice don Marlon Villegas. Dice, ¿cómo le puedo sacar provecho de la tecnología, celulares, aplicaciones, consolas a la hora de estimular a un niño? ¿O cuál sería su recomendación en este tema, ya que está de moda con el celular mucho tiempo? Bueno, resulta que la tecnología es un factor muy llamativo, si bien para todos los niños, para ellos mucho más, ¿verdad? Pueden crear adicciones incluso, pero sí se le puede sacar provecho porque hay programas, por ejemplo, hay un programa de pictogramas que se puede utilizar. Hay programas para aumentar lenguaje, para programas educativos para mejorar la atención y la concentración, para mejorar la percepción visual.
Entonces siempre es enfocado en buscar desarrollar habilidades que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces siempre la tecnología va también a ser amigable, que no es lo mismo si yo lo dejo que busque lo que él quiera, o si yo le pongo juegos de violencia o le pongo otro tipo de juegos, ¿verdad? Que si le pongo juegos educativos o juegos que le desarrollen habilidades que les vaya a funcionar, ¿verdad? Ok, perfecto. Y en este caso, Liliana, porque ustedes hacen mención de que son muy repetitivos, ¿verdad? Que si les gustan las cosas se quedan en esto. ¿Qué pasa con el tema de la tecnología? Porque creo que eso es un reto, ¿verdad? Un día eso se atendía a una mamá con un chico de más o menos 8 años, no diagnosticado. Ellos asumen que tiene algo, ¿verdad? Así me dice, yo asumo que él padece algo y me dice que solamente quiere usar el teléfono. Pero eso no solamente estamos hablando de con chicos con TEA, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo lograr manejar esto? Porque creo que es un reto de que don Marlon tal vez también tenga esa inquietud, porque si tengo los dinosaurios y solamente quiero usar o tener dinosaurios o los carritos, que hacer la fila de carritos solamente para jugar así, ¿cómo manejar el tema de la tecnología, verdad? Muy bien, aquí es muy importante saber que todos los niños necesitan límites, ¿verdad? Que no porque tienen autismo es que no hay que ponerle límites, porque ellos no van a comprender, todos tienen límites. Para eso hablábamos también de las agendas, de la estructura diaria. Entonces, por medio de pictogramas y las estructuras diarias, las agendas, lo manejamos. ¿Ves? Es un ratito vamos a hacer, se va a bañar, este ratito va a desayunar, este ratito va a estudiar, este ratito va a ver la tablet o va a ver el teléfono y este ratito va a jugar. Ahora, si tienen intereses focalizados, como es el alinear carros o los dinosaurios o X o Y tema, ¿cómo los vamos introduciendo a otros nuevos temas? ¿Verdad? Es enfocar la atención en otras cosas. Le pongo el mismo dinosaurio, pero le puedo decir, mira, hoy vamos a ver tal cosa. Hoy tal vez no quiera, hoy tal vez no me tolere, pero mañana me va a tolerar 5 minutos. Entonces ya pasado mañana me va a tolerar 8 minutos de ver un programa de perros, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? O con esos mismos carritos, dar a hacer una carretera y caminarlos por la carretera de tierra, por ejemplo. Pero tengo que estar a la par de él. Hay que saber que en esto se debe ser muy, muy constante. Esto es de repetición y repetición y repetición y constancia. Si yo empiezo a hacer algo diferente hoy y no lo logro, no puedo decir, ya no lo logré, mejor lo dejamos aquí. No, mañana lo vuelvo a intentar. Mañana me funcionó 2 minutos, muy bien. El otro día me va a funcionar 4 y cuando ya yo me doy cuenta de tanta repetición y tanta constancia, el chico ya lo ha vuelto un hábito, ¿verdad? Lo que no se puede es que porque no quiere hacer esto, entonces lo dejamos ahí. Tampoco se trata de obligarlo, sino es de ayudarle, de brindarle las herramientas y las oportunidades para que él lo pueda conseguir. Y obviamente, yo creo que eso también responde un poquito a la pregunta que decía don Cristian, de cómo, algún consejo de cómo negociar con ellos, ¿verdad? Creo que por ahí va la respuesta que don Cristian la consulta que don Cristian estaba haciendo. Muchas gracias. Gracias, Eliana. Bueno, creo que ya Eliana nos compartió un poquito. Tal vez, Eliana, si nos ayuda a pasar poco a poco las diapositivas, no vamos a más en el tema porque creo que Eliana lo profundizó bastante bien y lo concretizó también. Hablando de los sentidos, ¿verdad? De la parte del desorden sensorial, Eliana nos comentó muy bien lo que era la hipersensibilidad, ¿verdad? Que es cuando la persona recibe muy fuerte, muy fuerte los estímulos de algo y puede ser en cualquiera de los sentidos, como nos comentaba la compañera Eliana. Olfato, gusto, tacto, cualquiera de todos los sentidos. Es importante recalcar que los chicos dentro del trastorno del espectro del autismo pueden tener hipersensibilidad en unos sentidos, pero hiposensibilidad
en otros sentidos. ¿Qué quiere decir? Que mientras para unas cosas necesitan estímulos más fuertes, para otra cosa necesitan de estímulos mucho más suaves. Tenemos chicos que cuando te ven, te abrazan. Ahí también rompemos otro estereotipo que hay, ¿verdad? Que ellos no dan cariño. Por ejemplo, mi hijo, cuando llega me abraza, agárrese porque la bota. Y no es que él tenga la intención de botar, es que él necesita sentir ese abrazo tan fuerte que él llega, corre rápido, y no solo corre, sino también que estripa fuerte. Bueno, ahí tenemos una hiposensibilidad. Hay que trabajarla. ¿Cómo se trabaja? Como decía la profesional Liliana, mediante terapias. En el caso, por ejemplo, de los abrazos, yo lo que hago es que le trato de hacer masajitos con la máquina para que él vaya bajando y necesite de un estímulo cada vez menos fuerte para poder llegar a sentir lo mismo que necesitaría si lo tiene que hacer, ¿verdad? Él tan fuerte, ¿verdad? Entonces es ir bajando e ir regulando. Si hay que bajar en unas cosas, se trabaja para, y si hay que subir en otras cosas, también se trabaja para. Todo esto, bueno, aquí tenemos lo de la parte de la hipersensibilidad prepositiva y vestibular. Estos son partes de sentidos que muchas veces no se nos dicen en la escuela, ¿verdad? Siempre nos enseñan los básicos, pero también tenemos estos, y estos cumplen un rol muy importante en todo esto, no solo de ellos, sino también de nosotros, porque, por ejemplo, la parte prepositiva es la que nos ayuda a decir, bueno, entrando a mi casa, digamos que hay 3 gradas, no todos los días tengo que contar las 3 gradas para poder entrar a mi casa. Entra el sentido prepositivo y se recuerda que hay 3 gradas, usted ya sube en automático esas 3 gradas, ya ni tiene que verlas. Y bueno, y el vestibular, que también cumple una función muy importante, que es los movimientos del cuerpo, ya sea de forma agresiva, violenta o más bien muy suavecitos, ¿verdad? Aquí estamos lo de la hiposensibilidad, ¿verdad? Que estaba hablando, que son estímulos muy fuertes. Seguimos ahí. Aquí estamos hablando ya como para que entiendan un poquito más. Voy a hacer la consulta que está ahorita en el chat. Ok. De Eliana. Bueno, creo que ahí doña Eliana se le estaba contestando, pero tal vez para que la escuchen las demás personas que están en el Facebook Live, doña Eliana quiere hacer la respuesta para que las personas la puedan escuchar. Y lo que pregunta es, buenas tardes, ¿cómo trabajar niños de padres y compartir con Bueno, en este caso, la referencia es, ¿verdad?, sobre los niños con TEA. sí, correcto. Yo le explicaba a Daliana, que es importante siempre conversar con ellos. Se conversa de forma clara, de forma sencilla, sin utilizar muchas palabras, y también se puede utilizar la técnica de usar títeres para explicarle, o usar muñequitos que ahora venden como muñequitos de familia, para que él aprenda a entender que su papá va a vivir en un lugar y su mamá va a vivir en otro lugar. Muy importante es el trabajo que hay que hacer con los papás para que al niño no le comenten cosas negativas de su otro padre o de la madre, ¿verdad? Y viceversa, para que el niño no se cree confusiones, ¿verdad? Siempre mantener la atención, la disciplina y el apoyo para el niño, el respeto y el amor, los dos por igual, ¿verdad? Para que el niño vea que aunque mi papá no vive con nosotros o mi mamá no vive con nosotros, pues todo sigue de alguna forma normal, ¿verdad? Como les dije anteriormente, siempre la atención y la constancia hasta que ellos logren entender e interiorizar todo eso que está pasando. Son sumamente capaces y pueden llegar a lograr todos esos cambios que se dan como en cualquier otra familia, ¿verdad? Siempre y cuando se aborden de la mejor manera posible. Gracias. En esta lámina podemos ver resumido lo que les comentamos un poco sobre los que ya tuvieron la posibilidad de leerlo, sobre la parte donde ellos tienen toda esta dificultad en el procesamiento sensorial. Vemos un niño que simplemente el sonido de un avión puede ser muy perturbante, otro chico que llora porque no le gusta que le laven el pelo. Hablamos de alimentación selectiva, no todos pueden lidiar con las diferentes texturas que tenemos en los diferentes tipos de alimentos.
a muchos les cuesta concentrarse, a otros no soportan estar en aglomeraciones donde hay mucha gente, no les gusta, y no solo hablamos acá de niños, podemos hablar también de adultos. Muchas veces sus habilidades motoras o destrezas no son como deberían ser, ¿verdad? Se tropiezan a menudo, por ejemplo, en el caso de mi hijo, un niño de 9 años, él, a pesar de que físicamente su discapacidad, como lo hablábamos al principio, no se ve, es un niño que necesita un sistema de lectoescritura. Él utiliza una computadora para sus clases. Se logró determinar que él sí tiene la habilidad para escribir, pero ¿qué pasa? Como no es algo que a él le llame la atención y tenemos esta parte sensorial con dificultades, lo que se llegó a determinar es que lo mejor es que ya al estar tecnológico, lo que nos hablaba la compañera Liliana, utilizamos un método de tecnología para que venga y lo ayude a él a realizar sus tareas del día a día dentro de la institución escolar. Entonces, la computadora viene siendo para él un artículo de distracción, de mucha entretención, pero también viene a cumplir un rol educativo dentro y fuera de las aulas. Entonces, el punto que quiero llegar aquí es que no todos vamos a aprender de la misma manera, no todos vamos a ser tolerantes a la misma forma. Lo que hay que tratar es ir buscando soluciones para poder lograr que ellos se integren, y nosotros también como sociedad es integrarnos fácil. ¿Cómo nos damos cuenta con la comida? Bueno, es evidente, se sienta y hay comida que más bien nos hace vomitar porque no soporta la textura. ¿Cómo sabemos qué es la etiqueta? Porque les da picazón, porque no soportan. Si son muy pequeños lloran, si soy grande dicen no aguanto esta camisa. ¿Cómo sabemos si es visual? Con los colores, con la luz, con tantas cosas. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cuáles son las áreas que hay que ir trabajando y cuáles son esas áreas que debemos ir fortaleciendo. De la mano, siempre recomendamos de un profesional. Hay cosas que podemos trabajar desde la casa, pero siempre es importante que sea un profesional quien nos dé la pauta de cómo ir haciendo las cosas, porque si muchas veces lo hacemos solitos, lo que hacemos es entorpecer el proceso y frustrar al menor, y lo que menos queremos es llegar a eso, a frustrarlos al punto de que ellos ya no quieren echar ni para adelante ni para atrás, sino que se queden donde están. Acá tenemos la diferencia entre una rabieta y una crisis sensorial. Bueno, una rabieta tiene un propósito bajo control, frustración, es consciente y es comunicativo. Versus irracional, comprendido, acotador, falta de habilidades, señalan que hay una necesidad, que es una crisis. Bueno, descontrolada, es emocional, sensible, está abrumado y agobiado y no es consciente. Aquí esta parte sí es muy importante que Liliana nos la explique desde el ámbito profesional, porque muchas veces los chicos dentro del trastorno del espectro del autismo, cuando tienen una crisis sensorial, es muy dado a que se pase a rabieta. No solo la crítica social, sino que muchas veces uno, si no sabe todo esto que hemos ido hablando anteriormente, no podemos llegar a determinar qué es y no podemos abordarla de la mejor forma para acabar con la situación. Muy bien, lo vamos a tocar en forma rápida, ¿verdad? Como les dije, de este tema hay mucho que hablar, del tema del autismo y todo esto es como para mucho tiempo, pero no lo tenemos. Entonces vamos a abordarlo en forma muy sencilla. Cuando hablamos de rabieta, hablamos de que los chicos con autismo también van a presentar rabietas. ¿Cuándo podemos notar que es una rabieta? Cuando él quiere algo y yo no se lo doy, entonces él va a hacer un berrinche, lo que hablamos de berrinche, ¿verdad? Igual que cualquier otro niño. Pero cuando es una crisis sensorial es completamente distinto. Es, por ejemplo, que estos niños han estado sometidos, digamos, todo el día a un ruido que no toleran y en algún momento ya no soportan, o sea, su sistema sensorial se desborda y entonces van a hacer una crisis, pueden gritar, pueden hacer aleteos, pueden encerrarse, pueden llorar, ¿verdad? Pero la diferencia es que la rabieta es meramente conductual y la crisis sensorial es ocasionada por el desbordamiento de su sistema nervioso central, que son dos cosas diferentes y que los padres tienen que aprender.
Rabieta es igual a berrinche. Si me jala el pelo, si me pega, esos son rabietas, no son crisis sensoriales, ¿verdad? Si yo le enseño al niño desde pequeño, el niño no va a llegar a generar tantas rabietas, ¿verdad? Y si lo apoyo y si le doy lo que le corresponde en ayuda y apoyo, las crisis sensoriales van a ir disminuyendo. Gracias, Ileana. Bueno, es importante tener claro esto. Hay un testimonio que quisiéramos contarles el día de hoy. Eso es de nuestra compañera Shirley Zúñiga. Ella, como nos comentaba al principio, aparte de ser profesional, ella es mamá de un niño diagnosticado dentro del trastorno del espectro del autismo, y a pesar de que su hijo es pequeño, es una larga historia y un largo camino que ella ha recorrido, y nos encantaría que nos lo comparta, Shirley. Sí, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. De manera breve, ¿verdad? Voy a explicarles de manera muy general. Creo que es importante compartir ese testimonio porque a algunas personas les puede también servir, ¿verdad? Como ejemplo, ya que yo no tuve esos espacios, esa información a mano para poder decir, bueno, había un problema. Sí lo sentía, pero todo inició precisamente, mi hijo se llama Andrés, él ahorita tiene 5 años, fue diagnosticado a los 2 años y 3 meses, y habían algunas características que yo desconocía, ¿verdad? Y que no sabía exactamente por qué era que se daban. Por ejemplo, él se golpeaba la cabecita en la silla de comer. También él caminaba de puntas y yo decía que extraño, y siempre le notaba algo en su mirada. Cuando comentaba eso con la familia, no me decían nada, yo decía, bueno, qué extraño, seguro soy yo, ¿verdad? Incluso cuando ya acudimos a la neurodesarrollista, gracias a que mi hermana es educadora en preescolar, ella me orientó y me dijo, bueno, vaya donde una especialista para que de una vez le dé el diagnóstico, si es que lo es, y prácticamente el mismo día ella lo diagnosticó, me dijo que sí, que era un autismo, y ya yo me venía preparando porque hay un tema acá que es importante indicar, que muchas veces como padres no queremos aceptarlo. Nos cuesta mucho aceptar una noticia de este tipo, pero cuando el especialista lo lleva uno de la mano y indica específicamente lo que ahora decían las compañeras, esto no es una enfermedad, es una condición, sí tiene que buscar muchos apoyos, ahí fue donde nos dimos cuenta que, bueno, que íbamos a iniciar, ¿verdad?, con una etapa difícil, porque ya también él estaba haciendo algunas crisis que nosotros creíamos que eran berrinches y no comprendíamos exactamente qué era lo que a él le sucedía. Sin embargo, gracias a Dios y en ese momento también a Mariposa Azul, que formó parte, uno tiene las herramientas y uno también tiene que poner abajo por ellos, porque yo creo que como padres, si nosotros no accedemos de a quien estamos haciendo el daño es precisamente a ellos, ¿verdad? Y lo que nosotros hicimos de inmediato, porque es lo que viene hoy acá con ustedes, queremos generar conciencia, queremos generar sensibilización, porque yo era quizás de las personas que cuando un niño lloraba decía que barbaridad, que no hay límites, que ese chiquito haciendo berrinches, ¿verdad? Y nos tocó vivirlo. Las miradas de la gente han sido de lo más feo que uno puede vivir, ¿verdad? Porque las personas no entienden, pero yo no juzgo, porque yo estaba del otro lado y siempre lo he dicho, estaba del otro lado y lo veía como otras personas lo ven, pero en ese momento no tenía la información. Con la información uno puede ayudar muchísimo y entender todo eso que ustedes ahora vieron. Incluso uno muchas veces dice, ah, mira, yo algo tengo, ¿verdad? Algo de TEA, dice uno, tiene uno, porque uno comprende ahora muchas cosas, incluso hasta temas de herencia, ¿verdad? Situaciones también, uno vuelve la mirada atrás y dice, bueno, es que en mi familia hay una persona con autismo y nunca fue diagnosticada, ahora lo comprendo, y tal vez yo juzgué y tal vez no comprendí a esa persona. Entonces, sí, es importante esos espacios. Yo soy trabajo, ¿verdad? Sí desearía como todo el tiempo para poder estar con mi hijo y poderle aplicar todas las técnicas que uno desea, ¿verdad? Sin embargo, a veces no es cantidad, es calidad, y hemos tratado como familia de brindarle esos apoyos que él requiere, de mucha paciencia. Les digo que a veces definitivamente esto es algo que a veces están tan tranquilos
por eso es que se compara con el mar, ¿verdad? Tan tranquilos que no pasa nada, pero a veces es un revolcón, como dice uno, cuando una ola se los lleva, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Son cambios radicales donde uno como papá tiene que estar muy bien ubicado, ¿verdad? Y a veces no estamos en el mejor momento, y a veces la sociedad no nos ve con buenos ojos, y a veces juzgamos sin saber muchas cosas. Entonces, creo que es importante y deberá felicitarlos por este espacio. Creo que también donde se hacen trámites, por ejemplo, en una municipalidad se hacen trámites, a veces las mamás llegan con sus niños y a veces vemos una situación de esas y no comprendemos, bueno, tener la tolerancia y entender, mira, aquí puede haber un caso especial, entonces vamos a tener la apertura para poderle ayudar a la persona, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros buscamos, una sociedad más inclusiva, una sociedad donde no digan pobrecitos, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, si entre todos podemos aportar, yo creo que estamos haciendo un cambio importante. Entonces, yo como mamá de un niño con TEA, definitivamente le pido mucho a Dios todos los días que me ayude, ¿verdad? Y que me dé fuerza, porque a veces es difícil. Sin embargo, también le doy gracias a él porque ha puesto una persona impresionante. O sea, uno conoce cosas de ellos que uno se queda asustado del amor tan grande que ellos pueden dar. Es nada más de darnos la oportunidad de poder entender y abrirnos a que ellos nos hagan valorar exactamente esas cualidades y esas grandes cosas que Dios les ha puesto también como talento. Muchas gracias por el espacio. Doña Shirley, muchísimas gracias por contarnos su historia, y creo que probablemente mucha gente se está identificando, ¿verdad? Me gustaría nada más como para poder hacer el cierre, porque se nos hace más bien corto el tiempo con el montón de cositas que pudiéramos abarcar acá, y aprovechándolas a ustedes, bueno, ya se lo propuse a ellos, esperemos poderlas tener en una nueva sesión y abarcar algunos temas que tal vez queden por fuera, un poquito más específicos. Yo creo que desde la municipalidad, desde la oficina social, estamos completamente anuentes a abrir otro espacio de participación, pero sí me gustaría tal vez en una pequeña participación nos cuenten más o menos qué hace Mariposa Azul, ¿verdad? Porque probablemente, ahorita doña Shirley nos decía, ella encontró un apoyo, y tal vez tengamos algunas personas por acá que necesitan ese apoyo. Y por supuesto, yo soy la primera interesada en conocer un poquito más, como mencionan ustedes. Yo normalmente atiendo al público y he tenido visitas de madres con sus hijos, y algunos, ¿verdad?, sin un diagnóstico de nada, uno pues percibe como profesional algunas cositas, y es buenísimo conocer esto para poder saber cómo atenderlas, cómo dar un servicio adecuado, y que tanto las madres se sientan cómodas como para que los niños estén tranquilos y podamos brindar una buena atención. Entonces me gustaría por lo menos conocer un poquito sobre Mariposa Azul para poder cerrar. Gracias, Dayana. Bueno, nosotros somos una organización cuyo objetivo es brindar herramientas a las personas diagnosticadas con el trastorno del espectro del autismo y sus familiares para que logren una mejor calidad de vida. Pero también tenemos como meta ir a cada una de las instituciones que nos llamen e ir a informar para poder tener aprovechar ese tiempo que nos dan y hablar del tema, de conocer, es un poquito más de entender que todos somos diferentes, que todos tenemos habilidades diferentes, y que en cuanto al TEA no es etiquetar, no queremos un pobrecito, sino queremos ayudar a que la sociedad como tal se dé cuenta que las personas dentro del trastorno del espectro del autismo tienen habilidades por desarrollar y necesitamos que los acepten más dentro de la sociedad. Queremos una sociedad más inclusiva, que comprendan que nuestros hijos, además de enfrentar un diagnóstico día a día, enfrentan barreras de incomprensión, tolerancia y exclusión. Formar equipos de trabajos en los centros educativos en el cual el mayor beneficiado sea la persona con TEA. Que sepan que es más que una discapacidad y que ellos son capaces por alcanzar metas. La organización como tal ha logrado trabajar con todo lo que es la parte del subsistema, patronato, caja. Dentro de la caja se cuenta con una clínica de autismo, y fuimos los primeros en llevar profesionales a raíz de una charla de estas para que capacitaran a la clínica, a los médicos de la clínica de autismo en cuanto a lo que es el TEA,
tratamos de estar trabajando codo a codo con las instituciones para hacer valer los derechos de nuestros hijos, para lograr que la educación cada día sea más equitativa y más en igualdad de condiciones. Tratamos de ir rompiendo estereotipos en buses, en la empresa de servicios públicos se nos abrió la puerta para poner el signo en las cajas de especiales y romper el estereotipo que la discapacidad solamente es física. Hemos tratado y trabajado con municipalidades como la de Heredia, bueno, ahora con ustedes que nos permiten llegar a la charla, como otras donde están muy interesados en el tema. Nuestro principal objetivo es lograr informar a la sociedad y ir haciendo una apertura sobre qué es el tema y ir rompiendo estereotipos. Somos papás, somos algunos profesionales quienes están en esto el día con día luchando para ir rompiendo barreras, para ir rompiendo estereotipos y ir logrando que la sociedad logre integrar o que los chicos logren integrarse a la sociedad en igualdad de oportunidades. Buscamos aceptación, buscamos tolerancia, pero sobre todo buscamos empatía, no solo en las personas con una discapacidad, sino también en la población en general. Perfecto, Paola. ¿Y algún contacto donde ellos los puedan buscar? No sé, página de Facebook, número de teléfono, donde a cualquier interesado que quisiera contactarlos. Chile, si tú nos ayudas con esa información. Sí, de hecho ya les estoy respondiendo también aquí en el chat, que ya están preguntando, al Facebook de Mariposa Azul, lo pueden buscar así. También estoy poniendo a disposición mi número de teléfono por cualquier consulta o duda, ahí estamos para servirles, ¿verdad? Ahí ya quedó en el chat mi número de teléfono. Y cualquier consulta que tenga adicional, con muchísimo gusto. Perfecto, Shirley, muchísimas gracias. Igual abrir el espacio a las personas que están acá o que nos han seguido a través del Facebook Live o tienen algún conocido. Desde la municipalidad estamos haciendo un esfuerzo para iniciar con la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidades, y créanme que desde mi lado, que yo formo parte, pues voy a estar contactando a Mariposa Azul para entender un poco más y poder ser inclusivos. Como ustedes mencionan, la discapacidad no son solamente físicas, ¿verdad?, las que se pueden ver, también debemos ser inclusivos en todo ese tipo de condiciones. Y la verdad es que de igual manera cualquier persona de la comunidad del Cantón de Santa Bárbara que quiera participar, vamos a abrir prontamente un foro de discusión para personas con alguna discapacidad, de diferentes discapacidades y con ese tipo de condiciones. Entonces siéntese en la libertad de acercarse y de formar parte, porque el conocimiento y la vivencia de todos para nosotros va a ser muy, muy importante. La verdad que muy agradecida por este espacio, ha sido lindísimo poder conversar con ustedes, a Eliana, a doña Shirley y a Paola, que pues, han sacado este tiempito para conversarnos, y quedan de verdad cordialmente invitadas para volver a abrir otro espacio como tocar algunos otros temas que esto creo que es enorme, ¿verdad? Y esperando cuando podamos tener alguna participación ya presencial, pues igualmente invitadísimas a nuestro cantón, que está con las puertas abiertas para buscar un poquito de trabajar en lo que es igualdad y equidad para todas las personas. La verdad, Paula, muchísimas gracias. Shirley, a Eliana también, que creo que conoce bien el pueblo también. Muy agradecida por de verdad por habernos regalado este espacio, y a todas las personas que nos han acompañado también, tanto en la sesión de Google Meet como en Facebook Live. Espero que pues les quede bastante información y también bastantes dudas para que se comuniquen con Mariposa Azul y pues hagan partícipes también si ustedes tienen alguna necesidad de conocimiento sobre este tema. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a ustedes.